Mucha gente pasa la vida convencida de que su potencial tiene un límite definido, como si su mente, su energía, su inteligencia o su talento fueran objetos fijos que no pueden moldearse ni crecer. Se dicen cosas como, así soy yo, no puedo cambiarlo, eso no está hecho para alguien como yo o nunca voy a estar a la altura. Y sin darse cuenta, se encierran en una celda que ellos mismos construyeron con palabras. Pero yo, Brian Tracy, he presenciado una y otra vez cómo el poder del ser humano supera con creces lo que la mayoría cree posible. Tu capacidad no está atada a lo que recibiste al nacer, sino a lo que eliges cultivar, repetir y fortalecer cada mañana. El verdadero límite no está en tu cuerpo, en tus músculos, ni en tu cerebro. Vive en tus rutinas, en tu forma de pensar, en las elecciones que haces sin pensar. Si deseas liberar el potencial que llevas dentro, no esperes hasta sentirte preparado. Actúa ya como la persona que anhelas convertirte. Piensa con propósito, trabaja con constancia, habla con determinación, porque lo que haces con conciencia día tras día redefine quién eres. Y cuando cambias tu identidad, cambia tu destino. Tu potencial no es un enigma que debes descifrar, es una fuerza latente que debes encender. Y ese encendido, ese despertar comienza en el instante en que tú lo ordenas. Durante mucho tiempo, asumí que mi potencial era algo fijo, algo que venía impreso en mi ADN, que había cosas para las que servía y otras que simplemente estaban fuera de mi alcance. Y estaba tan convencido de eso, que me repetía pensamientos como, no nací para eso. Es demasiado difícil para mí. Jamás tendré esa habilidad. Sin darme cuenta, estaba forjando una prisión invisible con mis propios pensamientos, con mis propias convicciones, con los muros que yo mismo levantaba en mi mente. Era como si una parte de mí ya hubiera firmado un contrato con mis límites, y todo lo que quedaba más allá de esa frontera se volvía terreno prohibido, no porque fuera imposible cruzarlo, sino porque yo había dejado de intentarlo. Confundí lo incómodo con lo imposible, lo difícil con lo inalcanzable y el miedo con la realidad. Y esa confusión fue la cadena que me mantuvo inmóvil durante años. El giro real llegó cuando empecé a cuestionar lo que daba por cierto. Me pregunté, ¿quién me dijo que no puedo? ¿Quién decidió que ya había alcanzado mi máximo? ¿Por qué acepté que mis habilidades eran piedras que no se pulen? Empecé a observar a hombres que respetaba, no por lo que habían logrado, sino por su capacidad de seguir mejorando, sin importar cuánto ya hubieran avanzado. Y lo que descubrí fue que ninguno de ellos comenzó siendo experto. Lo que los separaba del resto era su constancia diaria, su actitud mental, su lealtad al crecimiento. No esperaban sentirse preparados para dar el siguiente paso. Lo daban, aunque les temblaran las piernas. Y ahí comprendí algo esencial. El potencial no es un don oculto que un día aparece por arte de magia. Es una obra que se construye con ladrillos invisibles. Uno por uno, cada vez que eliges actuar a pesar del miedo, cada vez que insistes aunque hayas fallado, cada vez que avanzas aunque no veas recompensa inmediata. Entonces adopté una nueva forma de pensar, una mentalidad de expansión, una mentalidad de crecimiento, una que decía, si hoy soy constante, mañana seré más fuerte. Si hoy enfrento lo difícil, mañana será más sencillo. Si hoy me levanto aunque quiera rendirme, estoy forjando mi carácter. Dejé de obsesionarme con lo que se me daba bien o mal, y empecé a concentrarme en lo que podía construir, paso a paso, acción tras acción, porque entendí que cada esfuerzo, aunque parezca insignificante al principio, estaba tallando una versión nueva de mí mismo, una versión con más poder que todas las barreras que antes me detenían. Lo más revelador fue darme cuenta de que mi mente, mi cuerpo y mi voluntad podían crecer más allá de lo que jamás imaginé. No por tener dones extraordinarios, sino por tener la decisión de no detenerme, por tener el valor de enfrentar mis propias excusas, por estar dispuesto a pagar el costo de la incomodidad a cambio de una vida con más fuerza, más claridad, más libertad. Y ese precio, aunque exigente, valió cada instante, porque al otro lado del esfuerzo estaba el yo real, no el que otros habían definido, no el que las heridas del pasado o las etiquetas de la infancia habían moldeado, sino el yo auténtico, el que aguardaba en silencio a ser despertado. Y ese despertar fue mi punto de partida, porque entendí que nada es más poderoso que un hombre que deja de huir de lo que puede llegar a ser. Un hombre que mira su vida sin máscaras y dice, no he tocado mi techo, apenas estoy comenzando. Ese hombre, aunque tropiece, se reincorpora. Aunque dude, persiste. Aunque nadie lo entienda, sigue adelante. Porque sabe que lo que está en juego no es solo un logro, es su existencia entera, su esencia, su huella, su historia. Y cuando eso lo comprendes, ya no eres el mismo. Liberar tu potencial no empieza con gestos grandiosos, empieza con algo más profundo. Dejar de sabotear tu propio avance. Durante mucho tiempo, cada vez que sentía el impulso de cambiar, de arriesgarme, de transformar algo en mi vida,
Surgía una voz dentro de mí que susurraba: ¿y si fracasas? ¿Y si te ven como un tonto? ¿Y si no estás a la altura? Esa voz no era mi enemiga, era mi espejo, el reflejo de años de temor acumulado, de inseguridades disfrazadas de prudencia, de heridas no sanadas que yo mismo convertí en justificaciones. Y mientras esa voz gobernara mis decisiones, no había forma de liberar lo que realmente podía lograr. Lo primero que tuve que aceptar fue que mis pensamientos no son órdenes sagradas, que puedo desafiarlos, confrontarlos, ignorarlos, que por más reales que parezcan, no siempre dicen la verdad, porque muchas de las ideas que tengo sobre mí no las planté yo. Algunas me las impusieron, otras las absorbí sin darme cuenta. Muchas nacieron en momentos de fragilidad, cuando algo me lastimó y decidí protegerme. Pero protegerme demasiado tiempo me convirtió en rehén, y llegó un momento en que tuve que elegir: seguir seguro en la cárcel de lo conocido, o romper esa seguridad y vivir en libertad. Y romperla dolió, porque no se trata solo de cambiar pensamientos, se trata de abandonar una identidad entera construida sobre el no puedo, el no soy suficiente, el eso no es para mí. Era renunciar a una parte de mí que conocía perfectamente para empezar a construir otra que aún no sabía cómo sería. Y ese proceso fue incómodo, confuso, a veces solitario, pero también fue el único sendero hacia el verdadero crecimiento, porque nadie libera su potencial sin antes liberar su mente. Y aquí descubrí algo que cambió mi vida para siempre. No necesitas sentirte motivado para comenzar. Necesitas comenzar para que la motivación nazca. La acción es la chispa, el movimiento es la llave, porque esperar a tener ganas, a tener claridad, a tener todo perfecto, solo alimenta la parálisis. Pero cuando decides moverte, aunque no sientas fuerzas, cuando das ese paso en medio de la niebla, algo dentro de ti se transforma. Te vuelves más fuerte, más decidido, más despierto, y ese despertar no ocurre una sola vez. Sucede cada día que eliges salir de tu zona de confort, cada día que entrenas tu voluntad, cada día que en lugar de escuchar la excusa, eliges la acción. Y no verás resultados inmediatos. El potencial no estalla de golpe como un cohete, se revela poco a poco, como un músculo que se fortalece con cada repetición. Por eso necesitas constancia, necesitas paciencia, necesitas fe en lo que aún no se ve, porque las cosechas más valiosas no se notan al principio, pero eso no significa que no estén creciendo. Cada día que eliges ser intencional, aunque parezca pequeño, estás rompiendo una cadena, estás escribiendo un nuevo capítulo, estás formando una versión de ti que ya no necesita excusas para justificar su inmovilidad. Una versión que avanza, que tropieza y se levanta, porque sabe que su valor no está en el resultado final, sino en su decisión de no dejar de crecer. Liberar tu potencial empieza el día que dejas de protegerte del fracaso y empiezas a abrazar el proceso. El día que entiendes que tu debilidad no es una sentencia, es una oportunidad para transformarte. El día que dejas de buscar señales afuera y empiezas a escuchar tu voz interior. Y cuando haces eso, todo cambia, porque ya no actúas desde el temor, actúas desde la verdad, desde la certeza de que lo que llevas dentro es más grande que cualquier obstáculo que tengas frente a ti. El siguiente paso crucial fue entender que no basta con soltar las excusas, hay que construir un sistema que te permita crecer sin pausa. Porque nadie libera su potencial solo con buenas intenciones. La intención sin estructura se evapora, se convierte en entusiasmo fugaz, en impulsos que no dejan rastro. Lo que realmente transforma a un hombre es la constancia, la capacidad de actuar aunque no tenga ánimo, de avanzar aunque no vea frutos inmediatos, de mantener el rumbo mientras todo lo distrae. Y esa constancia solo nace cuando conviertes tus valores en hábitos, cuando tus ideales dejan de ser frases bonitas y se vuelven acciones concretas cada día. Yo solía pensar que la disciplina era algo severo, casi como un castigo militar. Pero luego descubrí que era exactamente lo contrario. La disciplina es el acto más profundo de amor propio que puedes practicar. Es decirte a ti mismo: merezco crecer, merezco avanzar, merezco descubrir hasta dónde puedo llegar. No es un castigo, es una promesa. La promesa de que estarás ahí para ti, incluso cuando no haya emoción, incluso cuando nadie te apoye, incluso cuando todo te grite que te detengas, porque el verdadero potencial no se libera en los días fáciles, se libera cuando haces lo correcto en los días en que nadie te ve, en los días grises, en los momentos callados, en los que tu única motivación es tu palabra contigo mismo. Y esa palabra se entrena. Por eso decidí dejar de depender del impulso y empezar a construir una estructura sólida. Establecí horarios, diseñé rutinas, definí prioridades, aprendí a detectar qué me distraía, qué me debilitaba, qué me sacaba del centro. Y con el tiempo entendí que liberar el potencial también es un acto de limpieza. Tienes que vaciarte de lo que ya no te sirve. Relaciones que te frenan, hábitos que te adormecen, pensamientos que te sabotean.
No puedes volar si cargas con el peso de una vida que ya no representa quién eres. Al mismo tiempo debes nutrir lo que te fortalece, leer con propósito, escuchar a quienes ya recorren el camino, rodearte de hombres que también están construyendo algo valioso, porque tu entorno es parte de tu estructura, y nadie despliega su grandeza en medio del ruido constante, de la queja, de la mediocridad disfrazada de comodidad. Necesitas espacios que te sostengan, personas que te eleven, y tiempo dedicado a lo esencial, porque ahí es donde se forja el carácter, y sin carácter, el potencial no tiene cimientos. También descubrí que parte de ese sistema debía incluir descansos conscientes, momentos de silencio, de reflexión, no para escapar del esfuerzo, sino para recargar tu espíritu, porque no eres una máquina, eres un ser humano. Y para liberar tu poder, necesitas mantenerte conectado contigo mismo. No puedes ignorar tus emociones, tu cuerpo, tu intuición. Todo eso también es parte de tu potencial. No es solo mente, no es solo productividad. Es una armonía entre lo que piensas, sientes y haces. Y esa armonía, cuando la cuidas, se convierte en una fuente inagotable de energía. Por eso, si de verdad quieres descubrir de qué eres capaz, deja de esperar condiciones ideales. Crea tus propias condiciones, diseña tu rutina, moldea tu entorno, construye tus hábitos, porque nadie más lo hará por ti, nadie más vivirá tu vida, nadie más sostendrá tus decisiones cuando el entusiasmo se desvanezca. Esa responsabilidad te corresponde a ti. Y cuando la asumes con total seriedad, el potencial deja de ser un concepto vago y se convierte en algo que puedes sentir en tu piel, en tu mente, en tu camino. Y una vez que lo sientes, ya no hay vuelta atrás. Algo cambió profundamente en mí el día que dejé de centrarme en lo que me faltaba y empecé a trabajar con lo que ya tenía. Durante años creí que necesitaba más tiempo, más apoyo, más inspiración, más oportunidades. Me decía, cuando tenga esto, entonces empezaré. Pero ese cuando nunca llegaba, porque siempre había algo más que faltaba. Y entonces comprendí que no era un problema de recursos, era un problema de decisión, de enfoque, de identidad. Porque si no me veía a mí mismo como alguien capaz de actuar, ninguna herramienta externa iba a cambiar eso. Lo que realmente me bloqueaba no era la falta de condiciones, era la falta de compromiso conmigo mismo. Y ese compromiso no se activa con palabras, se activa con hechos. Empecé a observar mi vida con más honestidad, a ver que tenía tiempo, pero lo desperdiciaba en entretenimientos vacíos, que tenía energía, pero la gastaba en distracciones, que tenía ideas, pero las destruía antes de desarrollarlas. Fue duro admitirlo, pero también liberador, porque significaba que yo tenía el control, que no estaba a merced de lo que me faltaba, sino que podía empezar con lo que ya poseía, mis manos, mi mente, mi historia, mi deseo de mejorar. Y en ese momento comprendí una de las lecciones más valiosas de mi vida: no necesitas tenerlo todo para comenzar, necesitas comenzar para tenerlo todo. También descubrí que parte de mi potencial estaba enterrado bajo el miedo al qué dirán. Me preocupaba la opinión ajena, me paralizaba la idea de fallar frente a otros. Me detenía la posibilidad de equivocarme y ser juzgado. Pero, ¿sabes qué aprendí? Que la mayoría de las personas están tan inmersas en sus propias luchas que no tienen tiempo para criticar la tuya, que quienes juzgan desde la distancia no entienden el valor de construir, que quien vive con propósito no se detiene a mirar los errores ajenos, porque está demasiado ocupado enfrentando los suyos. Así que me solté, me permití fallar, me permití mostrarme imperfecto. Y fue ahí cuando empecé a avanzar de verdad, porque el miedo ya no gobernaba mis pasos. Y ahora quiero que te preguntes con total sinceridad: ¿cuántas veces has detenido tu crecimiento esperando la perfección? ¿Cuántas veces has pospuesto lo importante por temor a no hacerlo bien? ¿Cuántas veces has confundido cautela con parálisis? Si estás aquí y si sigues leyendo, es porque hay una parte de ti que ya conoce la respuesta, y esa parte necesita más espacio en tu vida. Necesita que empieces a actuar aunque no lo tengas todo claro, que empieces a entrenar tu mente para soportar la incomodidad, que empieces a hablarte como lo harías con alguien a quien amas profundamente. Porque solo así, con acciones concretas, con una nueva narrativa, con una actitud firme, vas a empezar a romper la cáscara que te limita. Por eso quiero invitarte a que hoy hagas algo diferente. Suscríbete a este canal si este mensaje ha tocado algo en ti. Aquí no encontrarás promesas huecas, sino herramientas reales para construir una vida de disciplina, propósito y dirección. Y si quieres comprometerte de verdad con tu crecimiento, escribe en los comentarios: hoy empiezo a liberarme, porque a veces escribirlo es el primer paso para hacerlo realidad. Es una forma de decirte a ti mismo: estoy listo para empezar a tomarme en serio. Estoy listo para dejar de hablar de potencial y comenzar a vivirlo. Estoy listo para convertirme en el hombre que he postergado por miedo. Recuerda, el potencial no se libera el día que todo está perfecto.
Se libera cuando tú decides que este momento, con todas sus imperfecciones, es suficiente para comenzar. Así que no esperes más. Tu vida no se transforma con pensamientos, se transforma con decisiones. Y esa decisión puede ser ahora. A medida que seguí por este camino, comprendí que una de las claves más poderosas para liberar el potencial era aprender a sostener el proceso sin exigir resultados inmediatos, porque el hombre común vive esclavo de la urgencia. Si no ve frutos en una semana, abandona. Si no recibe aprobación en los primeros intentos, se convence de que no es para él. Pero justo ahí es donde el verdadero cambio empieza a gestarse. Cuando nada cambia afuera, pero tú sigues empujando desde adentro, cuando nadie te aplaude, pero tú sigues avanzando con convicción. Porque el potencial no se revela en los aplausos, se revela en la soledad del esfuerzo silencioso. Y es ahí donde muchos se rinden, no por falta de talento, no por falta de capacidad, sino por falta de paciencia, por no entender que todo lo que vale la pena construir requiere tiempo, dolor, dudas y perseverancia. Así que si de verdad quieres liberar tu potencial, tendrás que aprender a resistir ese vacío, a seguir actuando incluso cuando no hay recompensas visibles, a confiar en el proceso más que en la emoción del momento, porque las emociones son inestables. Pero el compromiso es lo que te mantiene firme cuando todo lo demás se tambalea. Me vi muchas veces tentado a volver atrás, a regresar a lo cómodo, a lo conocido, a lo seguro. Es fácil vivir en una versión reducida de uno mismo. Nadie te exige más, nadie te desafía. Puedes esconderte detrás de la frase "yo soy así", y nadie lo cuestiona. Pero hay una vida que solo puede vivirse del otro lado del miedo. Y cuando pruebas, aunque sea un instante, de esa vida, de esa fuerza interna, de esa claridad, de ese enfoque, ya no puedes seguir fingiendo que te basta con lo anterior, porque ahora sabes lo que se siente vivir conectado con tu poder real. Y eso es algo que ya no puedes ignorar. Y lo más valioso que descubrí fue esto. Cada vez que elegía no rendirme, aunque fuera solo un día más, estaba entrenando una parte de mí que nunca antes había usado. Una parte que no necesitaba reconocimiento, ni garantías ni condiciones ideales. Una parte que solo necesitaba decisión. Y con el tiempo, esa parte se fortaleció. Se volvió mi nueva identidad, la identidad de un hombre que no espera, que no se esconde, que no mendiga dirección porque la crea, que no espera motivación porque se ha hecho amigo de la disciplina. Ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a caminar durante semanas, meses, incluso años, sin certezas externas, solo con la certeza interior de que estás creciendo? ¿Estás dispuesto a fallar frente a otros solo para poder crecer frente a ti mismo? ¿Estás dispuesto a dejar de vivir como si tu poder estuviera en pausa y empezar a activarlo desde hoy? Si es así, entonces ya has empezado a liberar tu potencial. Porque el primer paso no es la acción externa, es la decisión interna. Recuerda esto, lo fácil no te transforma, lo cómodo no te expande, lo inmediato no te construye. Lo que te transforma es la práctica constante de actuar desde tu visión, no desde tu estado emocional. Porque el hombre que vive desde su visión no se detiene por el cansancio, ni por el juicio, ni por la incertidumbre. Él sigue, él construye, él inspira. Y tú puedes ser ese hombre, tú ya lo eres, si decides empezar a demostrarlo. Liberar tu potencial también requiere redefinir tu relación con el fracaso, porque durante años nos han enseñado a temerlo, a evitarlo, a ocultarlo como si fuera una señal de debilidad. Pero lo que nadie nos dice es que el fracaso, cuando se enfrenta con conciencia, es el taller donde se forja el carácter. Cada vez que fracasas y eliges levantarte, estás desarrollando una fuerza que ningún éxito fácil puede darte. Estás entrenando resiliencia, estás cultivando humildad, estás aprendiendo a escuchar, a corregir, a adaptarte, estás convirtiéndote en alguien que no se quiebra con facilidad, y eso, en un mundo lleno de hombres que se rinden ante la primera dificultad, es un poder inmenso. Yo solía evitar cualquier situación que pudiera hacerme fallar. Me quedaba en lo conocido, en lo que ya dominaba. Pero esa zona segura también era una zona de estancamiento, hasta que entendí que si de verdad quería crecer, tenía que estar dispuesto a parecer torpe, lento, ignorante. Al principio tuve que soportar la incomodidad de no saber, de equivocarme, de no ser el mejor. Y eso, en lugar de debilitarme, me fortaleció. Porque cuanto más me permitía fallar, más aprendía, y cuanto más aprendía, más rápido mejoraba. El fracaso dejó de ser una amenaza y se convirtió en una señal de progreso, de que estaba saliendo de lo automático, de que estaba entrando en terreno desconocido, sí, pero también fértil. Tu potencial no se activa en lo perfecto, se activa en lo imperfecto que eliges enfrentar con disciplina.
Y eso significa que cada error, cada tropiezo, cada decepción puede ser un paso hacia tu mejor versión si decides usarlo así, si decides observarlo sin culpa, si decides preguntar, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué parte de mí necesita fortalecerse? ¿Qué no vi antes que ahora puedo ver? El hombre que hace estas preguntas no es débil, es sabio, porque ha comprendido que crecer no se trata de aparentar fuerza, sino de construirla desde lo más profundo. También descubrí que el fracaso pone a prueba tu integridad, porque cuando todo va bien, es fácil ser disciplinado, es fácil hablar con elegancia, es fácil mantener la cabeza en alto, pero cuando fallas, cuando te caes, cuando otros te ven dudar, ahí es donde realmente conoces quién eres. ¿Eres el que se esconde, el que finge que no pasó nada? ¿O eres el que enfrenta, aprende y sigue caminando? Porque si puedes sostener tu compromiso incluso en tus días más bajos, ya no hay nada que pueda detenerte, porque no vives desde la apariencia, vives desde el propósito. Y si estás pasando por un momento difícil, si sientes que has fallado más veces de las que puedes contar, quiero decirte esto con total certeza. No estás roto, estás en proceso, no estás perdido, estás en construcción, no estás atrasado, estás siendo preparado. Solo asegúrate de no rendirte antes de tiempo, porque a veces, justo cuando todo parece más oscuro, es cuando estás a punto de dar el salto más grande. No porque cambien las circunstancias, sino porque tú estás cambiando por dentro, estás fortaleciéndote, estás dejando de tenerle miedo al proceso. Estás descubriendo que tu verdadero potencial no se despierta en la facilidad, sino en la valentía de seguir avanzando cuando todo en ti quiere rendirse. Y eso es lo que te hace imparable. Liberar tu potencial también exige que empieces a tomar decisiones difíciles, porque muchas veces lo que más te detiene no es la falta de talento, ni de recursos, ni de oportunidades, es tu incapacidad para soltar lo que ya no encaja con la vida que quieres construir. Y eso incluye hábitos, relaciones, entornos y hasta versiones antiguas de ti mismo. La incomodidad no viene solo del esfuerzo, sino del apego, del miedo a dejar ir lo conocido, aunque ya no te sirva, del temor a decepcionar a otros, aunque al complacerlos te estés decepcionando a ti. Y llega un punto en el camino donde tienes que elegir. O te mantienes cómodo y estancado, o te vuelves honesto contigo mismo y rompes con todo lo que ya no representa tu dirección. Yo tuve que hacerlo. Tuve que dejar atrás amistades que me aplaudían en mi mediocridad. Tuve que cortar hábitos que me daban placer inmediato, pero me robaban claridad. Tuve que rediseñar mis días, mis horarios, mi alimentación, incluso mi forma de hablarme a mí mismo, porque entendí que no podía seguir pidiéndole a la vida un resultado distinto si no estaba dispuesto a hacer sacrificios. Y ese fue uno de los aprendizajes más duros. No vas a liberar tu potencial si no estás dispuesto a pagar el precio. No puedes tener crecimiento sin renuncias. No puedes evolucionar mientras sigues aferrado a lo que te mantiene igual. Y no se trata de sacrificarse por castigo, se trata de honrar lo que deseas, de demostrarle a tu futuro que estás dispuesto a protegerlo con las decisiones que tomas hoy, porque cada elección es una declaración, o estás alineado con tu visión, o estás fortaleciendo lo que te aleja de ella. No hay términos medios, no hay un poco de enfoque ni un poco de compromiso. ¿Estás dentro o estás fuera? ¿Estás avanzando o estás retrocediendo? Y esa honestidad puede doler, pero también es la que te despierta, la que te sacude, la que te muestra el poder que siempre estuvo ahí dormido, esperando que tú lo activaras con una decisión firme. También aprendí que parte de desbloquear tu potencial es aprender a soportar la incomprensión. Porque cuando empiezas a cambiar, cuando te tomas en serio, cuando dices no a lo que antes tolerabas, habrá personas que no lo entiendan, que te llamen arrogante, exagerado, frío, que quieran que vuelvas a la versión anterior de ti, la que era más cómoda, más dócil, más predecible. Pero no puedes vivir tu vida para que los demás se sientan cómodos, no puedes frenar tu evolución para no incomodar a quienes decidieron quedarse igual. Tu camino es tuyo, tu crecimiento es tu responsabilidad. Y si eso significa caminar un tiempo solo, entonces camina solo, porque es mejor avanzar en soledad que estancarse acompañado. Y no siempre vas a tener claridad total. No siempre sabrás si estás tomando la mejor decisión, pero si hay una parte de ti que sabe que necesitas avanzar, escúchala. Esa intuición no es ruido, es guía, es dirección, y si la ignoras por demasiado tiempo terminarás traicionándote. Por eso, cada vez que tengas que elegir entre lo cómodo y lo correcto, elige lo correcto, aunque duela, aunque te dé miedo, porque esa es la elección que te acerca al hombre que estás destinado a ser. Y ese hombre está esperando que empieces a vivir como él desde hoy. Y una vez que empiezas a vivir desde esa nueva identidad, te das cuenta de que tu potencial no es una meta lejana, es un estilo de vida. No se trata de alcanzar algo y luego relajarte. Se trata de convertirte en alguien que no deja de crecer.
Porque lo verdaderamente transformador no es alcanzar un objetivo, es convertirte en el tipo de hombre que es capaz de sostener esa versión de sí mismo todos los días, que se levanta con dirección, que actúa con conciencia, que no deja que su pasado dicte su futuro. Y cuando entiendes eso, cada día se vuelve una oportunidad para ser más fuerte, más claro, más enfocado, para honrar tu camino, incluso cuando nadie más lo ve. Llegará un punto en el que ya no te importe tanto demostrarle nada a nadie. Ya no sentirás la necesidad de convencer al mundo, porque tu validación no vendrá de afuera. Vendrá de tu capacidad para mirarte al espejo y saber que estás cumpliendo con lo que dijiste, que estás actuando con integridad, que estás siendo el hombre que prometiste ser. Y esa paz, esa solidez interna no se compra, se construye, se gana con cada día que eliges seguir caminando cuando sería más fácil detenerte. También notarás algo más profundo, que tu vida empieza a impactar a otros sin que tengas que hacer un esfuerzo consciente. Porque un hombre alineado con su propósito irradia dirección, inspira sin hablar, motiva sin buscarlo. Su sola presencia transmite fuerza, no porque sea perfecto, sino porque es real, porque se muestra, porque se compromete, porque está dispuesto a cargar con el peso de su propio crecimiento. Y en un mundo lleno de evasión, de ruido, de apariencias, eso se vuelve magnético, se vuelve necesario. Liberar tu potencial no es una meta individualista, es un acto de generosidad. Porque cuando tú creces, ayudas a otros a creer que ellos también pueden. Cuando tú eliges disciplina, le demuestras a otros que es posible sostenerse en la tormenta. Cuando tú rompes tus cadenas, abres camino para que otros rompan las suyas. Tu vida se convierte en una declaración silenciosa de que sí se puede, de que el cambio es real, de que el poder está en uno mismo. Y esa declaración, aunque no tenga micrófono ni escenario, tiene eco. Un eco que transforma, que inspira, que mueve. Así que no subestimes el poder de lo que estás construyendo. No pienses que es poco, que es invisible, que es insignificante. Cada hábito que repites con conciencia está cimentando una nueva vida. Cada renuncia que haces con coraje está limpiando tu camino. Cada acto de voluntad está fortaleciendo tu carácter. Y aunque a veces parezca que nadie lo nota, tú lo sabes. Y ese saber vale más que 1000 aplausos, porque te pertenece, porque te sostiene, porque es tuyo. Nadie te lo regaló, nadie te lo dictó. Lo creaste tú. Y eso no te lo puede quitar nadie. Y entonces algo extraordinario sucede. Comienzas a sentirte profundamente vivo. No por las cosas que tienes, no por los logros acumulados, no por los títulos o el reconocimiento, sino por la claridad que llevas por dentro. Porque cuando desbloqueas tu potencial, no es solo que te vuelves más productivo o exitoso, te vuelves más presente, más consciente, más conectado con lo que realmente importa. Tu mente deja de estar dispersa. Tu energía ya no se diluye en 1000 direcciones, tus decisiones ya no son impulsivas, son intencionales. Y esa intención lo cambia todo, porque te da poder. El poder de elegir con calma, el poder de actuar con firmeza, el poder de vivir alineado con tus valores, incluso cuando nadie te observa. Y no es que la vida se vuelva más fácil, pero sí se vuelve más significativa. Aún tendrás días duros, días de duda, de cansancio, de incertidumbre, pero ya no los ves como castigos. Los ves como parte del proceso, como entrenamiento, como oportunidades para pulir tu carácter, porque ahora sabes quién eres y sabes para qué estás aquí. Ya no corres tras la validación de otros, ya no necesitas esconder tus errores ni tus heridas, porque los usas, porque los integras, porque has aprendido a transformar tu dolor en dirección, tu pasado en propósito, tus caídas en cimientos para crecer más fuerte. Lo que más me sorprendió fue descubrir que todo esto ya estaba dentro de mí. No necesitaba convertirme en otra persona. Solo necesitaba descubrirme, quitar las capas, romper las máscaras, silenciar el ruido. Y ahí, en ese silencio, encontré algo que siempre estuvo esperando. Mi verdadera voz, esa que no grita, esa que no exige, esa que simplemente dice con claridad y firmeza, este es el camino. Y seguir esa voz no siempre es cómodo, pero es profundamente liberador, porque te guía con verdad, porque no se deja manipular por el miedo ni por las expectativas sociales, porque no está condicionada por lo que los demás opinan, sino por lo que tú sabes en lo más profundo de ti. Hoy quiero que entiendas esto con absoluta certeza. Ya no necesitas esperar más. No necesitas ser perfecto, ni tenerlo todo claro, ni contar con la aprobación de nadie. Lo único que necesitas es empezar a escucharte con honestidad, actuar con decisión, caminar paso a paso hacia el hombre que sabes que puede ser. Ese potencial que llevas dentro no necesita que lo sigas buscando, necesita que lo actives, que lo practiques, que lo demuestres, no con palabras, sino con hábitos, no con ideas, sino con hechos. Porque tu vida no se mide por lo que sueñas, se mide por lo que construyes.
Y si has llegado hasta aquí, no es por casualidad, es porque hay una parte de ti que ya está despierta, que ya sabe que no hay nada más urgente, más importante, más poderoso que vivir desde tu máximo potencial. Así que decide hoy, no mañana, no cuando te sientas más preparado. Decide ahora, porque no estás roto, no estás perdido, no estás limitado, solo estás dormido. Y despertar depende de ti, de tu voluntad, de tu compromiso, de tu acción. Porque tu verdadero poder empieza cuando tú lo reclamas. Y entonces lo comprendes. Desbloquear tu potencial no era una meta que te esperaba allá afuera. Era una verdad que te llamaba desde dentro, una verdad que siempre estuvo ahí, aunque a veces la ignoraras, aunque a veces dudaras, aunque el mundo intentara convencerte de que no era suficiente. Pero ahora ya no puedes volver atrás, porque ya viste quién puedes llegar a ser. Ya sentiste, aunque sea por un instante, el poder de actuar con claridad, de hablar con integridad, de moverte con propósito. Ya sabes cómo se siente levantarte por la mañana y no arrastrarte por la vida, sino enfrentarte a ella con decisión, con firmeza, con fuerza interior. Y esa experiencia, una vez vivida, no se olvida, se vuelve tu nueva base, tu nueva realidad. Lo que antes parecía lejano, hoy se siente posible, porque ya no estás esperando, estás construyendo. Ya no necesitas que otros te validen, te validas tú mismo cada vez que haces lo correcto, aunque nadie te mire. Ya no dependes de motivación externa, porque has cultivado un fuego interno que no se apaga con el primer viento. Ese fuego se alimenta de tu disciplina, de tu visión, de tu lealtad hacia ti mismo. Has dejado de ser esclavo de las circunstancias, ahora las utilizas como combustible. Has dejado de repetir patrones automáticos, ahora eliges con conciencia. Has dejado de seguir el ritmo del mundo, ahora marcas tu propio compás. Y sí, vas a caer varias veces. Vas a tener días de duda, momentos de cansancio, tentaciones de volver a lo cómodo. Pero ahora sabes lo que significan esas caídas. No son señales de debilidad, son pruebas de carácter. Cada vez que te levantas, cada vez que eliges no ceder, cada vez que vuelves a enfocarte, estás reafirmando tu nuevo estándar de vida. Porque el potencial no se libera una sola vez, se libera a diario en cada decisión que tomas, en cada cosa que aceptas, en cada cosa que decides rechazar. Y cuanto más vives desde ahí, más sólido te vuelves, más libre, más enfocado, más real. Ese es el legado que dejas, no las palabras bonitas, no los logros vacíos. Lo que dejas es la energía con la que viviste, la forma en que elegiste caminar, la manera en que decidiste tratarte a ti mismo. Porque tu vida no solo te pertenece a ti, es un mensaje para los demás. Un mensaje silencioso que dice, sí, se puede. Se puede vivir con verdad. Se puede ser disciplinado sin ser rígido. Se puede ser firme sin perder la ternura. Se puede ser fuerte sin dejar de sentir. Se puede ser libre sin tenerlo todo resuelto. Y tú puedes ser ese mensaje, ese ejemplo, ese testimonio. Así que te lo digo con total convicción. No estás aquí por accidente. Estás aquí porque es tu momento. El momento de asumir tu poder, el momento de vivir desde tu capacidad real, el momento de mirar tu historia no como una excusa, sino como evidencia de todo lo que has superado para llegar hasta este punto. Ya no necesitas seguir esperando señales. Tú eres la señal, tú eres el inicio, tú eres la chispa que puede encender una vida completamente nueva. Solo hace falta que lo decidas. No con miedo, no con dudas, con firmeza, con fuerza, con total claridad, porque lo que viene para ti no es pequeño, es grande, es digno, es poderoso, y está al otro lado de una sola frase: estoy listo para convertirme en quien realmente soy.